Somos un grupo de mujeres y como comadres, desde nuestra experiencia, nos deconstruimos y queremos que nos acompañes. Lo que mencionas ahorita, justo me acaba de pasar eso hoy. Y, por eso ahorita se vale llorar, ¿no? Yo creo que sí. Claro. Se vale llorar. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Comadres Púrpura y te doy la más cordial bienvenida. Me complace estar con ustedes. Soy Caritina, madre de 3, 2 niñas y un niño. Soy docente de corazón, feminista en constante cambio y aprendizaje. Amo la naturaleza y las cosas simples de la vida. El día de hoy hablaremos de un tema valiosísimo, heridas de la infancia. Nos acompaña a una de nuestras comadres, a la que le cedo el micrófono para que se presente. Hola, soy Anaí. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. En este episodio contamos con la presencia de una invitada muy especial para hablar del tema. Ella es Andri Montoya, médica con maestría en psicoterapia infantil, diplomada en terapia familiar y parentalidad, apego y desarrollo en la primera infancia, certificada en Círculo de Seguridad Parental por Glenn Cooper, formada en diversos temas de lactancia, acompañamiento de parto, educación perinatal, nutrición, clínica pediátrica y porteo. Mamá en crianza de una niña y un niño. Andri, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que ya le había compartido por ahí a una de sus comadres lo nerviosa y lo emocionada que estaba, porque personalmente la sigo desde hace mucho tiempo, desde que comenzaron a trabajar, he seguido sus TikToks y videos y todo esto. Entonces me emociona muchísimo estar con las comadres y ser parte de las comadres también. Y aparte, hablar de este tema ha sido muy sanador. Les comparto, Anaí y Caritina, que todas, desde que me invitaron a dar la charla, he tenido que echarme un chapuzón, como para volver a reflexionar, a ver estas notas, y les cuento que ha sido muy sanador, y va a ser muy sanador, me imagino, para las tres hablar de este tema. Excelente, sí, es la idea. De hecho, yo desde que también vi heridas de la infancia, me llamó mucho la atención precisamente por lo mismo, porque es un tema que tengo trabajando y creo que es un tema que trabajaremos por mucho tiempo. Efectivamente, lo vamos a trabajar por mucho tiempo y creo que parte de sanar, de reconocer, de saber qué son las heridas de la infancia es difundir la información, porque ahora que estaba leyendo y de repente platico con una persona y otra, creemos a lo mejor que todos saben que hay algo que se llama heridas de la infancia y que le puede dar sentido a lo que nos está pasando, porque a veces esta incertidumbre de no saber exactamente lo que nos está pasando, nos impide la recuperación. Y cuando sabemos y cuando le damos sentido y estructura y decimos, con razón. Sí, ya, vale, ya le agarré sentido a esto, con razón me pasa lo que me pasa, con razón me siento como me siento, ya no estás tan fuera de tono, como que comienzas a volver a ser dueña de ti mismo. Y ahora que mencionas eso, Andri, entonces, ¿nos puedes compartir qué son las heridas de la infancia y cuáles son? Claro que sí. Mira, las heridas de la infancia son una lesión afectiva y se gesta en los primeros años de vida. Su profundidad o su gravedad va a ser inversamente proporcional a las dificultades que vamos a tener para relacionarnos en la etapa adulta. Así como en la niñez estamos expuestos a que nos rasparnos las rodillas o a que de repente lastimarnos un brazo porque estamos jugando, pues también somos propensos o estamos expuestos a heridas emocionales, a heridas afectivas y que a veces nos lleva toda una vida sanarlas, que es este comentario que decías, creo que a muchos de nosotros nos va a costar buena parte de nuestra vida sanarlas. Y siempre han estado ahí, ¿sabes? La verdad es que creo que todas las generaciones, nuestras abuelas, abuelos, tatarabuelas, sabían, o sea, sentían lo que eran las heridas de la infancia, pero creo que apenas esta generación nos hemos atrevido o hemos tenido la valentía de comenzar a hablar de estos temas que antes era un tabú.
hace unos días estaba viendo como estas imágenes o caricaturas que hace Wada, que es una caricaturista que tiene este tinte feminista también y me fascina, y decía, hacía alusión como a una generación pasada, y decía, ¿ya viste? Andrea está yendo al psicólogo, como si fuera como, ay, o sea, sí, y esta generación es como, raza, fui al psicólogo, a la psicóloga, y me dijo esto y esto, y me sorprendió, es decir, lo vemos ya como un proceso, o sea, normalizamos los procesos terapéuticos, y esto creo que es un gran avance, normalizar los procesos terapéuticos. Entonces, las heridas de la infancia son eso, son lesiones afectivas, y aunque en la literatura nos vamos a encontrar que hasta algunos autores mencionan hasta 7 heridas, creo que para fines de este podcast podemos hablar de 5, que sería la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la injusticia y la herida de la traición. Todas estas tienen su origen en cómo me reflejé en la mirada de aquellos que me cuidaron mis primeros años de vida. Todos los seres humanos, los cachorros humanos, aprendemos a interpretar el mundo o aprendemos de nosotros mismos a través de los adultos que nos cuidaron o de cómo nos hicieron sentir mientras nos cuidaban. Entonces nos vamos construyendo de afuera para adentro. Yo aprendo a ser quien soy, el reflejo de quienes me cuidaron en ese momento. Y puede ser mamá, o puede ser papá, o puede ser la persona que estuvo a cargo en ese momento de mí. Muchos de nosotros hemos sido criados por abuelas, por abuelos, y ellos, la forma en la que yo me reflejé es como este sistema operativo interno que vamos desarrollando, y es así, yo me descubro en la mirada de los otros y de las otras que me cuidaron. Y eso es lo que hace estas heridas de la infancia tan vulnerables. Entonces tenemos estas 5 heridas, Caritina y Anaí, que me ha sorprendido, y estas heridas también se ven en el cuerpo, que más adelante lo vamos como a ir desarrollando, y eso es lo más interesante de todo, que tú puedes ver a una persona en la calle y su cuerpo lleva marcada la herida más profunda, porque creo que también las heridas tienen diversas profundidades. Así, un raspón de rodilla decimos, sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Y estamos bien con ese beso y esa caricia y sana. Pero hay heridas que tienen que cerrar por segunda intención y que requiere que hagamos curaciones y dar medicamentos porque el dolor es muy intenso. Entonces creo que a lo mejor podemos tener un poquito de todas las heridas, pero siempre hay heridas que son más profundas que otras. Me sorprende mucho, o sea, de todas las cosas que he visto, que he tratado, como dices tú, con un psicólogo, toda la terapia que he tomado a través de toda mi vida, no había escuchado esto. Me llama mucho la atención y me intriga que nos platiques más al respecto. Sí. Sí, para mí también es la primera vez que escucho sobre que se te ve físicamente. Y me tiene así de, a ver, quiero saber. Sí. ¿Cómo me veo? Sí, es sorprendente cómo coinciden todas estas cosas, y sobre todo cómo nos vamos construyendo, porque nos damos cuenta del impacto que tenemos como cuidadores en la vida de las niñas y de los niños. ¿Sí? O sea, como la labor que tenemos, y lo estaba comentando con mi pareja hace un ratito que le venía platicando, que iba así, le digo, es que cada vez que leo sobre esto me impresiona saber que es tan sencillo herir a un niño o a una niña y que esto pueda tener impacto durante toda su vida, pero también me genera compasión hacia mí misma, porque me hace voltear a ver a mi niña y decir, chin, imagina, si de adulto me sigue afectando, no quiero pensar en una niña de 2, de 3, de 5 años, lo que pudo haber pasado o lo que tuve que haber vivido o lo que pude haber pensado con mi poca capacidad cognitiva en ese momento, pero que todo mi cuerpo vibró al no darle sentido a ese dolor, a esa tristeza, al enojo, y cómo se fue anidando, porque es eso, la herida está ahí y se va anidando. Entonces, Andri, ¿qué nos puedes decir más sobre esto, de cómo mis heridas de la infancia afectan pues ya mi vida adulta? Mira, las heridas de la infancia se ven en forma de dificultades para establecer relaciones saludables con nosotras mismas y con los demás. Y se manifiestan en distintos síntomas.
en síntomas de depresión, de aislamiento, de ansiedad, baja autoestima, esta sensación constante que tenemos de no ser suficientes para los demás o para el mundo, o de no hacer suficiente. En este mundo capitalista donde parece que la producción es imparable y que se espera que seas como una máquina que produzca y que produzca constantemente y nunca alcanzas a llenar esa expectativa, o sea, no eres suficiente para este mundo. Y también en la búsqueda constante de aprobación, incluso a costa de nuestra propia salud física y mental. Nos cuesta muchísimo trabajo darnos cuenta de que soy suficiente, porque si yo así me percibí, si el adulto, la adulta que me cuidó me percibió de esa manera, así lo interpreto. Hay una frase que me disculpen, no recuerdo quién es el autor de esta frase, pero decía que cuando lastimamos a las niñas y a los niños, ellas y ellos no dejan de amar a sus cuidadores, dejan de amarse a sí mismos. Y es muy fuerte, porque ellos y ellas, fíjate cómo aún así de adultos, nos cuesta trabajo cuestionar a nuestros padres, porque es un ideal y sentimos que es doloroso cuestionar aquellas prácticas de crianzas que fueron violentas y sentimos que si cuestionamos esa violencia los dejamos de amar y dejamos de querer. Entonces preferimos agarrar todo eso hacia nosotros y entonces es eso, dejamos de amarnos a nosotros mismos. Entonces las heridas de la infancia tienen esta forma. A mí no me sorprende, la verdad, pero sí me llama mucho la atención cómo tengo muchas amigas o amigos que les cuesta, o de repente platicamos y sí, fíjate que yo de repente tengo ataques de ansiedad o de pánico, o me cuesta respirar, o me siento así, es más común de lo que creemos. Y somos adultos y adultas rotas, sonreímos, estamos con los amigos, pero nosotros interpretamos el mundo a través de las heridas de la infancia. Todo lo que pasa alrededor, lo interpreto a través de mis heridas. Entonces, el problema muchas veces no es la persona que me lo hizo, sino que yo estaba herida, o yo estaba herida, entonces tocó esa herida y es muy doloroso. Si no hubiera estado herida, entonces probablemente lo hubiera visto de manera, pero lo interpreto a través del dolor que me genera ese hecho. Y así vamos por la vida adulta. Las heridas de la infancia dejan una huella tan profunda que pueden tardar en sanar, o incluso a veces la cicatriz puede seguir doliendo de vez en cuando. Yo soy mamá en crianza de Emma y de Andrés, y cosas que yo creí que ya tenía sanadas, de repente me convierto en mamá y siguen doliendo. Es como, yo creí que eso estaba sanado, pero es como si mis hijas y mis hijos me recordaran que esa herida está ahí y que esa cicatriz está ahí y puedo recordarla para bien o para mal. Puede ser un recordatorio bueno de saber que sigo herida, pero saber que la reconozco, abrazo esa herida y continúo, o duele esa herida y siento rabia. Y entonces esa rabia la comparto con mis hijas y con mis hijos y es como un automático, ¿sabes? Es como dices, yo no voy a hacer lo que hicieron mi madre o mi padre, y es inevitable, te sale en automático, así es como un disco que ya tienes, y eso habla de nuestros modelos operativos internos también. Entonces a veces nos sigue doliendo esa herida, pero no con la misma intensidad, simplemente es un recordatorio constante de lo que vivimos, pero conforme lo vamos trabajando, le damos sentido a esa herida. Claro, y al reconocerlo, ¿no? Yo creo que eso hace la diferencia cuando ya logras reconocer que es una herida que ya tal vez esté cicatrizada, pero todavía duele. Y yo sí me quedo muy conmovida exactamente con todo lo que nos estás platicando. Te voy a platicar algo que me pasó, que yo también estoy así a punto de la lágrima. Hoy cometí un error en el trabajo. No me había dado cuenta, hubo un error que me dijeron, tienes que correr, pero me sentí muy mal porque pues es un error y se supone que pues no debe haber pasado. Y una amiga muy cariñosa, le mandé mensaje, me compartió algo súper lindo y le dije, no sabes cómo me llega esa frase de que somos perfectamente imperfectos y que todos nos podemos equivocar, porque precisamente con el error que tuve hoy en el trabajo me sentí muy mal conmigo misma. Estaba desayunando y ya no quise desayunar, así me sentí muy mal y me dice, Andri, todo pasa. Dice, y ámate
y sé tan cariñosa contigo misma y tan cuidadosa como eres con tus hijos cuando ellos cometen un error. Y dije, y se me vino a la mente el día anterior que mi hija había tirado un refresco. Y yo estaba en la computadora y le dije, otra vez el refresco, Emma, que no sé qué. Y pues había sido un error. Y cuando mi amiga me dijo esto, me dijo, trátate a ti misma como tan amorosamente tratas a tus hijos cuando cometen un error. Y fue así como, ay, es verdad. Es como, por eso la crianza es una oportunidad para sanar. Cuando haces una crianza consciente es una oportunidad para sanar tu niña interior, porque comienzas a verte, comienzas a abrigarte. A lo mejor idealizamos haber tenido una madre o un padre de tal manera, pero cuando tú ya siendo una adulta puedes abrigar a esta pequeña niña herida, sanas a través de la crianza. Sanas porque comienzas a tratarte bien a ti misma y sabes que cuando te tratas bien a ti misma es más fácil tratar mejor a tus hijos. En esta cultura bien tratante hay un libro, ya voy a empezar con las recomendaciones de libros, siempre me pasa, pero Adelante. Fina Sanz tiene un libro que habla del buen trato y ella dice que a veces lo hacemos en la mente, lo entendemos cognitivamente, pero nos cuesta trabajo pasarlo por el cuerpo y hasta que no pasemos por el cuerpo el buen trato, por todas las fibras, va a ser más sencillo tratar mejor a nuestras hijas y a nuestros hijos. Pero primero necesitamos entenderlo internamente para poder transmitirlo. Pero si queda solamente en la conciencia, no hay mucho que podamos hacer. Entonces, a veces reparar el error es sanador. Yo escuché eso y dije, sí, no debo ser tan dura conmigo misma, es verdad, cometí un error, como cualquiera puede cometer un error y toca reparar, hacerme responsable de lo que pasó, pero no flagelarme. Y también eso pasa con la crianza de nuestros hijos, nos flagelamos mucho cuando cometemos un error. Yo que me dedico a la crianza respetuosa y que hago esto y si mis vecinos supieran a qué me dedico. Pero es un paso a la vez, somos mamás en construcción. Vamos un paso a la vez, así como somos feministas en construcción y cada vez descubrimos algo, seguimos siendo mamás en construcción, seguimos siendo seres humanos en construcción, sanándonos. Así es. Ay, nos adentramos más y me voy emocionando más y a la vez con más dudas y también esto me trae a otra pregunta, o bueno, una duda. ¿Afecta diferente las heridas a los hombres que a las mujeres? Es una muy buena pregunta porque de hacer un zoom in, así de estar aquí, cuando haces esa pregunta, hacemos un zoom y vemos absolutamente todo el contexto. Entonces, aunque todas y todos, hombres o mujeres, somos vulnerables a tener heridas de la infancia, sí creo que hay una diferencia en cómo nos socializaron para enfrentar esas heridas o a cómo nos incitan a sanarnos. Aunque todos podemos experimentar cualquiera de estas heridas, el rechazo, el abandono, sí creo que hay ciertos estereotipos o ciertas formas de socializar que hacen más profunda la herida todavía, por lo que vivimos en el día a día. Y cómo nos incitan a sanarnos es completamente diferente. Se me viene a la cabeza cómo este sistema nos dice que las emociones, o sea, cuando hablas de heridas de la infancia, ay, ¿cómo crees? Ya supéralo, eso te pasó en la infancia cuando eras niño y eres un adulto. No, o sea, es como la negación. Y entonces, una de dos, según el espacio o según no sé cómo podría explicarlo, pero según qué tan vulnerable estés en este sistema, la herida puede hacerse aún más profunda o tener recursos para salir de ahí. O sea, se me viene a la cabeza una niña herida, o sea, una niña herida que vivió en condiciones vulnerables. Ayer estaba, créanme que tengo que mandar también un saludo a la colectiva feminista de médicas feministas, porque ayer yo traje ese tema a la mesa. Les pregunté, fíjense que voy a compartir un podcast y me gustaría escuchar también sus reflexiones para que ustedes me digan qué es lo que ustedes ven, porque a lo mejor yo estoy muy sesgada. Y ellos, como pediatra, me decía una doctora, yo como pediatra veo que las niñas y los niños son diferentes. Yo veo que hay un momento en la vida en que estas niñas heridas son más calladas, se reprimen todos, dice, y los niños suelen intentar sanar esas heridas con la rabia, como que las niñas las mujeres lo reprimen
y los niños intentan ser más violentos, como más externalizan más los sentimientos y las mujeres lo internalizamos más con sentimientos de depresión, de ansiedad y ellos llegan a utilizar más la violencia. Entonces sí creo que hay una diferencia. Todos, todas y todos podemos ser heridos en la infancia, pero sí hay factores que hacen que estas heridas sean aún más profundas y que se nos dificulte sanar y que aparte nos hagan sentir más culpables. Hay una autora que es Bethany Webster que habla de la herida materna y ella hace un análisis muy profundo de la relación entre madre e hija y cómo nos cuesta también cuestionar en esta teorización del feminismo y de acompañarnos entre unas mujeres y otras, nos cuesta mucho trabajo cuestionar la relación con nuestras madres y aceptar que fue una relación dolorosa. Porque entonces sentimos que estamos traicionando este cariño tan limpio y tan puro que nos estaban dando porque sabemos en las condiciones en las que intentaron darnos ese amor. Pero cuestionarlo no quiere decir que dejemos de amarlos. Cuestionarlos es valiente, es muy valiente cuestionar estas relaciones dolorosas de nuestras madres porque nos permiten hacer la diferencia, sobre todo a las que somos mamás de niñas. Y también nos pone a pensar que a lo mejor no todas vamos a ser madres, pero todas hemos sido hijas, ¿sí? Entonces, al ser hijas, somos portadoras de una herida materna y que necesitamos sanarlas en ese sentido. Y otra cosa de la literatura, haciendo alusión a esto de hombres y de mujeres, en la literatura que tú encuentras de las heridas de la infancia, ahí así te dicen, por ejemplo, la herida del rechazo la hace más la mamá. O la herida del abandono es más la mamá quien hace esta herida. Y yo decía, para mí tiene un sesgo muy importante. Porque si lo vemos así en miope, así, en este espacio, diría, pues sí, pero porque la mamá está más involucrada en la crianza. Sí, entonces es la que está más ahí y entonces, claro, está más predispuesta a herir. Pero también, si hacemos así como algo más grande, ella está siendo herida también por un sistema. Es una herida transgeneracional, ¿sí? No es solamente por el hecho de ser persona, sino mi yo mujer, un sistema me viene hiriendo desde hace muchísimos años, ¿sí? Y es una herida que parece que yo intento cerrar y el sistema vuelve a abrir, y yo intento poner sutura y me vuelve a abrir. Entonces, no es que las mujeres, por ser mujeres, tengo más predisposición a herir. Pues sí, tengo más predisposición porque estoy ahí en la crianza todo el tiempo. Y entonces tenemos probablemente un varón, una pareja que está fuera del mapa y que no se le ve como tal. No quiere decir que no hiera de la misma manera que puede herir una mujer, ¿sí? Andri, aquí me gustaría hacerte una pregunta ahorita que tocaste el tema de que pues la mamá es la que le toca en la crianza y es la que normalmente se le añade, se le da esta responsabilidad de que de ella viene esta herida, ¿no? Exacto. Pero entonces también se podría decir que en estos roles de hombres y mujeres y de cómo afectan diferentes hombres y mujeres, se podría decir que también el hecho de que los hombres no lloran afecta diferente completamente estas heridas, o sea, a ellos se les puede profundizar por este lado, ¿no? Claro que sí, eso que acabas de decir es súper interesante, porque en realidad una de las heridas o lo que el patriarcado nos ha dicho es que las emociones son frívolas, que son un signo de debilidad y que son vergonzosas, y que aparte de todo eso, las emociones están ligadas a lo que huela mujer, a lo que sepa mujer. Y el valor que le da la sociedad a lo que es mujer es muy diferente a lo que ellos esperan. Entonces, demostrar tus sentimientos es igual a mujer. Ahorita se me viene a la mente una frase de Gaudencio Rodríguez, tiene una camiseta que decía, sé tierno como hombre. Nos ha costado mucho trabajo que los hombres aprendan la ternura, el cariño, la compasión desde su ser hombres también, ¿sí?
Y eso también habla pues, las nuevas formas que ellos tienen que encontrar y encontrar nuevas formas de encontrarse con ellos mismos, de expresar sus sentimientos, pero por supuesto, el hecho de no compartir o este mandato que tenemos de que las emociones son un signo de debilidad, a no sentir, que nos obliga a sentir, nos trae niñas y niños heridos. Al sistema le conviene tener niñas y niños heridos. El sistema patriarcal funciona con niñas y con niños heridos. Es la cara de Caritina. Otra más. De las tatas. Ay, no. Bueno, y dime en ay, se me fue la idea, ¿eh? Retomo. Sí, se vaya a la edición. Hablando ya del tema y sobre lo que abordabas del patriarcado, ¿cómo se relacionan entonces las heridas con el feminismo o cómo pudiéramos relacionarlas? Esto es algo que vamos a tener que construir entre las tres y yo les voy a dar como lo que yo creo que podemos hacer, pero en realidad es una nueva construcción. Creo que este es uno de los próximos retos del feminismo, poner especial atención en ayudar a generar las condiciones para la sanación de las heridas de la infancia. Estas heridas son gestadas en una cultura predominantemente patriarcal. Entonces sería ilógico pensar que en el proceso de sanación no estuviera el feminismo. O sea, definitivamente necesita estar en el proceso de sanación el feminismo, porque estas heridas se han gestado en este sistema, en esta cultura patriarcal, y la forma de educar a las niñas y a los niños durante los primeros años de vida tienen una fuerte influencia psicológica en ellas y en ellos, y pueden llegar a fomentar ideas y comportamientos que están preestablecidos socialmente. O sea, estas ideas están asociadas a los estereotipos de género que tanto daño nos han hecho. Entonces, me gustaría retomar también algo que tú comentabas al inicio, reconocer las heridas de la infancia, o sea, tener el valor de mirar nuestras propias heridas, reconocerlas, cuestionarlas, darles sentido y trabajar en sanarlas es lo más feminista que podamos hacer. De hecho, si tú lees cualquier literatura de la herida materna, habla de esto, de que es una nueva forma, la sanación de las heridas de la infancia es una nueva forma, es transgresor. Estamos siendo transgresoras. Cuando nosotros tenemos el valor de sanar estas heridas y también creamos las condiciones y nos conectamos con otras mujeres para crear las condiciones para que otras mujeres sanen sus propias heridas, eso es feminismo, porque es transgresor. Estamos yendo en contra del sistema, un sistema que gestó esa herida y que originó esa herida. Entonces, es transgresor hacer las condiciones para que esto sane. Ayer estaba leyendo no sé si es un escrito, algo que hizo Julia Cañero Ruiz en Pícara Magazine. Ella estaba haciendo como una crítica a los feminismos materno-excluyentes. Pero hay una partecita que yo anoté porque creí que nos iba a servir precisamente para esta charla, y dice, Julia escribe: porque mientras los resquicios patriarcales conservadores nos dicen que tenemos que ser madres para ser mujeres completas, el patriarcado neoliberal nos enseña lo que pasará si lo somos, porque nos volveremos invisibles y precarias. Si aún así seguimos renegando de la función materna, el reconocimiento de los cuidados nunca se producirá. Y ese es el problema, que de repente somos estas niñas heridas, nos convertimos en madres y el sistema nos sigue precarizando y nos sigue invisibilizando y sigue haciendo esta herida aún más profunda. Y aparte, idealizamos el concepto de mamá, porque así como decía Adrienne Rich en el Instituto de la Maternidad, no existen maternidades. Para el sistema existe una maternidad, y una maternidad que se tiene que seguir al pie de la letra, si no, no eres buena mamá. Y entonces, cuestionar todo esto nos dice, no, hay muchas maneras de ser mamá, y esta recuperación nos ofrece alternativas para ser mamás, para tener todo este esbozo de maternidades. Y fíjate cómo el sistema nos sigue
así echándole como sal a la herida y limón a la herida como para no permitirnos la sanación. Pero cuando creamos las condiciones para cuando seamos mamá y para que otras mujeres puedan sanar, le estamos poniendo un alto a este sistema para que deje de herirnos a nosotras y evitar que nuestras hijas o hijos salgan igualmente heridas por ellos. Entonces, es esto, yo lo repito porque me parece muy lindo. Creo que lo más feminista que podemos hacer es sanarnos, reconocer estas dinámicas dolorosas con nuestras madres y hablar de ellas puede ser muy sanador para romper el ciclo, este ciclo transgeneracional que se va pasando y se va pasando hasta que alguna de nosotras tiene el valor de decir basta, basta. Tengo que trabajar en ellos y nos puede llevar, ha sido doloroso. Yo estoy en un proceso terapéutico, entré a mi tercer proceso terapéutico y hay días que digo, ahorita le venía diciendo, en algún momento va a dejar de doler, no sé si va a dejar de doler, pero no es sencillo echarte un clavado, un proceso terapéutico, voltear a verte a ti misma, aceptar muchas heridas y en este proceso de sanación nos vamos a alejar de muchas personas. Eso creo que también es importante que lo escuchen las personas que están dispuestas a hacer un proceso terapéutico. Este proceso nos va a llevar a veces a alejarnos de personas, de organizaciones, de trabajos, de dinámicas. Va a ser doloroso, pero eso también nos va a dar la oportunidad de conectarnos más saludablemente con otras mujeres que encontremos en el camino para ayudarlas a sanar. A mí me tomó años precisamente también poder tomar una terapia donde yo ya me adentrara o donde me animara a sanar, porque sí, por años estuve como que resistiéndome o huyendo porque sabía que me iba a doler, o sea, sabía que iba a ser algo muy doloroso. Sin embargo, fue a través de mi hijo varón que empezó a desbordarse emocionalmente, a tener estas situaciones en el kinder, donde yo ya empiezo a buscar, me encuentro con esta terapeuta que me dice, ok, sí, el niño tiene o así, pero vamos a trabajar contigo. Y empezamos a trabajar mis heridas. Entonces, se me está quebrando la voz, perdón. Y bueno, fue cuando me caí en cuenta, pues, que la que necesitaba trabajar estas heridas y sanar esta parte de mamá, pues era yo para poder entonces ya yo trabajar con él, ¿no? Y que él pudiera contenerlo y pudiera hacer, pues mejorar con él esta situación, ¿no? Y pues sí, súper importante eso que mencionas, o sea, sanar, definitivamente sanar, ir a terapia es lo mejor que podemos hacer, sí, para el feminismo, para nuestra maternidad, para hasta las futuras generaciones, ¿no? De niñas feministas y pues de estos niños que también ahí van a estar y que se empapen ahí de eso también para cambiar el sistema opresor. La maternidad es eso, te fijas cómo la maternidad nos puede ofrecer oportunidades de sanación. Sí. Cuando lo estamos haciendo de manera consciente, sucede esto mágicamente. Hay estrategias y me pasa lo mismo que tú cuando me llevan al niño o a la niña a psicoterapia y le digo, es que primero tenemos que trabajar contigo y conmigo sí, y no es sencillo. No es sencillo porque acompañamos como a nosotros nos acompañaron. Entonces consolamos como a nosotros nos consolaron. Y de repente vamos por la vida ahí, o sea, es lógico saber que si estamos heridos vamos a herir, si estamos lastimados vamos a lastimar. Esa es como de repente la lógica del asunto. Entonces, claro, porque No, además traemos todas estas máscaras, ¿no? O sea, todos estos recursos que hemos utilizado para cubrir las heridas, o sea, en lo personal sí. O sea, por años he utilizado máscaras que apenas estoy descubriendo que existían y ahora me cuesta y me duele mucho el tener que quitármelas, como ahorita, ¿no? Me disculpé porque se me quebraba la voz. O sea, sí. perdón por sentir. O sea, sin embargo me aplaudo, ¿no? Me aplaudo porque digo, wow, ya puedo
delante de ustedes, quebrarme, y me lo permito. Entonces, pero por años sí traje esas máscaras. Entonces, no sé si pudieras hablarnos un poquito sobre cuáles son estas máscaras o estas formas en que utilizamos para cubrir las heridas. Para cubrir estas heridas, sí, porque si la gente me ve herida, sería muy vulnerable. Si me pone a pensar cómo a veces los animales, cuando les hacen alguna herida, buscan ellos limpiar la sangre para que los depredadores no los puedan encontrar, ¿sí? Porque te volverías muy vulnerable. Esto también usan muchas animales o muchas mamíferas también en la naturaleza, cuando nace su bebé, que se comen la placenta y que hacen todo esto porque cuidan también la sangre. Pero en el caso de las heridas, muchos animales hacen lo mismo, hieren y lo que intentan es cubrir la sangre o para que los depredadores no la huelan y sepan que son vulnerables a eso. Entonces sabemos que si exponemos nuestra herida va a ser más fácil todavía que nos lastimen. Entonces utilizamos máscaras para estas heridas y efectivamente las heridas nos moldean, no solamente las heridas de la infancia, no solamente la mente, también nos moldean el cuerpo. Y entonces algunos estudiosos de este tema han podido clasificar también cómo físicamente el cuerpo guarda esbozos de estas heridas. Por ejemplo, la herida del rechazo se enmascara en la huida. Así. Cuando tenemos esta herida del rechazo, tendemos a huir de los conflictos, tendemos a huir de los problemas, se nos dificulta mucho enfrentarlos. Nos sentimos como muy desvalorizados o así como no somos tan especiales para el mundo. Esa puede ser como está la máxima o el mandato. Suelen ser personas muy retraídas, aisladas, porque antes de que me rechacen, prefiero aislarme. Entonces es como una profecía autocumplida, ¿sí? No, o sea, no me voy mejor me aíslo y las personas o el contexto termina rechazándose porque tú mismo te aíslas. Entonces es como una profecía autocumplida, así se le dice en la psicoterapia, porque nos predisponemos a que ocurra este círculo vicioso y mientras no seamos conscientes de que nosotras mismas o nosotros mismos nos ponemos en esa situación para que suceda, se seguirá repitiendo y seguirá siendo igual de doloroso. Tengo una colega que seguido comparte esta frase que dice que los sueños toman la forma del recipiente que los porta. Y yo le haría así como un cambio y también las heridas toman la forma del recipiente que los porta. Entonces nuestro cuerpo físico se va moldando según las heridas. Las personas que llevan una herida del rechazo profunda suelen tener un cuerpo pequeño, así como estrecho, muy delgadito, como si quisieran pasar desapercibidos. O sea, como que no quisieran ocupar mucho espacio, como para no molestar a los demás, como no verse, y tienen tendencia a tener los ojos muy pequeñitos o la voz muy bajita o apagada, como intentando no llamar la atención. Es como, baja, ¿qué dijiste? O sea, o a veces no te escuchas y es como, es que no me escuchan, no es que no te escuchen o que te rechacen los demás, es que no te escuchas, como no hablas. Y entonces tenemos esta herida del rechazo. Sí hay literatura que nos dice que esta herida puede ser la primera que experimentamos. Por ahí se está riendo Anaí. Ahorita nos toca a nosotros, Anaí. Ahorita nos toca a nosotros. Pero fíjate cómo todo esto hace sentido. Es como no me escuchan los demás, pero probablemente es porque pues hablo muy bajito y como no queriendo que me rechacen y temiendo levantar nuestra voz. Y se fijan cómo esta herida está en muchas mujeres, porque no levantamos la voz. Porque hay que hablar quedito. Las niñas buenas hablan quedito, despacito, sin notarse mucho y no te rías fuerte, porque el mundo puede notar que estás ahí, pues qué peligro que el mundo sepa que sonríes a carcajadas. Entonces, fíjense cómo estas heridas del rechazo siguen estando muy ligadas a esta cultura predominantemente patriarcal, que sigue afectando mayoritariamente a las mujeres. Entonces, esta es una característica. Las mujeres chiquitas, menuditas, como no queriendo ocupar tanto espacio. Ese sería como el rasgo físico de la herida del rechazo. Luego tenemos la herida del abandono. No necesariamente necesita ser un abandono físico, puede ser un abandono emocional y también tiene que ver con la forma de la interpretación.
A lo mejor no nos abandonan físicamente, pero ahorita sucede mucho que estamos en el teléfono y estamos, pero no estamos. ¿Sí? Entonces, emocionalmente no estamos disponibles para nuestras hijas y nuestros hijos y sería muy sencillo que esta herida del abandono todavía profundizáramos más en ella. Y quienes tenemos la herida del abandono, me incluyo, porque yo ya estoy en esa, ya lo acepto, yo tengo esa herida del abandono, utilizan la máscara del dependiente. Sí, esta palabra ya lo dice todo. Podríamos decir que es una persona que busca necesita atención y apoyo constantemente. Necesita constantemente atención y apoyo, que se vista, que se sienta vista. Buscan mucha protección de las personas que le rodean, les cuesta hacer algo totalmente solo y siempre necesitan de apoyarse de personas, apoyarse de su pareja, de su familia, de las personas que tienen alrededor. Yo les voy a compartir así algo muy personal. Yo por muchos años, o sea, tengo poquito que empecé a manejar. No manejaba, pero todo mundo me movía. O sea, cuando no era mi papá, era mi hermana, era mi pareja, tenía una amiga, entonces era no, y no, y no, no puedo hacerlo sola y no puedo hacerlo sola. Hace aproximadamente un mes, como que la vida me dijo, no, amiga, tienes que trabajar la herida del abandono porque tú no has agarrado la onda en tus demás procesos terapéuticos. Entonces, tómala que mi hermana se va a vivir a Canadá, o sea, mi única hermana, y yo estaba así como que, o sea, me sentía abandonada, obviamente por ella. Estaba despidiendo a mi hermana en el aeropuerto y me manda mensajito una amiga que está pasando por un proceso de cáncer en este momento y me dice, me tengo que regresar a mi país porque allá me ofrecen un tratamiento paliativo y necesito que lo sepas de mí, que te quiero mucho. Y segundo duelo, en esa misma semana. Llego con una amiga muy cercana y le platico que también era mi colega y le platico, estoy así, no sé qué, y me dice, pues lamento todo lo que estás viviendo, pero quiero comentarte que ya no voy a poder trabajar contigo. Entonces, como tuve que comenzar un proceso terapéutico y me dice la terapeuta, sí, traes una herida del abandono muy cañón, no es lo que te hicieron ellos, es que tú tienes una herida del abandono que no has sanado y tú interpretaste sus decisiones como un abandono. Entonces, no sé en qué estuvo, no sé si estoy en mi proceso terapéutico, pero de la noche a la mañana dije, tengo que manejar, tengo que aprender a moverme sola. Entonces creo que son pequeñas cosas que a lo mejor para otras personas dicen, ay, Andri, ¿qué tiene de raro que tengas que manejar sola? Porque para mí implica ser independiente, cuando mi máscara siempre ha sido ser dependiente. En el trabajo siempre he necesitado así como de, ay, que venga fulanita y venga conmigo. Entonces de repente mi amiga, mi colega de toda la vida me dice, ¿sabes qué? Pues bye, yo ya me voy a ir a otro lugar y me sentí sola. Se va mi hermana a hacer su familia y me siento sola y de repente duelo con mi amiga. Entonces como que la vida me dijo, tienes que ser independiente. Tienes que aprender a ser independiente y tengo unos 3 días unas 3 semanas agarrando el carro y me da el susto, así voy manejando y me siento súper nerviosa, pero creo que es un pasito para ir quitándome esa máscara de la dependencia, de estar necesitando constantemente de los demás y de estar necesitando que los demás me digan constantemente o que estoy bien o que estoy mal. Siempre estamos intentando buscar la aprobación. Las personas que tenemos esta herida del abandono buscamos constantemente la aprobación o que nos estén reconociendo porque sentimos que no nos ven. Entonces, una manera de que nos vean es como, lo estás haciendo muy bien, Andriva, y si no me lo dicen, es como de, lo hice mal. No, ya no soy suficiente. No, es que ya no soy buena doctora porque, o sea, es como, te fijas como estas chaquetas mentales que te vas haciendo. Entonces, esa es la máscara. Dice Caritina, sí, esa es la máscara esa es la máscara, la dependencia. Y usualmente físicamente, como se ve esta herida, es los hombros tienen a estar caídos, la espalda tiene a estar encorvada y solemos tener los ojos tristes. Entonces nos cuesta como trabajar. ¡Ah! Dice Caritina. Y también usualmente los que tenemos esta herida del abandono a veces son comunicólogos, son personas como entrevistas porque la atención eso es lo que nos mantiene con esto, pues, o sea, es necesitamos que nos estén atendiendo y la aprobación, pero eso es físicamente así como se ve. Los ojos y la mirada triste, la espalda un poco encorvado, es como si no termináramos de desarrollarnos, ¿sí? Es como si no termináramos de desarrollar poca pompa, a lo mejor, o sea, como que
no, los hombros más caídos, exactamente. Entonces, esas son las máscaras de la herida del abandono. Luego tenemos la herida de la humillación. Esa herida utiliza la máscara del masoquista. Si siempre tienes culpa, te avergüenzas constantemente, es porque esta herida se generó porque las personas que te cuidaban, tus progenitores, te avergonzaban constantemente. O sea, hacían esta humillación, y esta herida suele generarse porque te reprimían. No, no, no te toques ahí. Ve nada más qué cochino eres. Ve qué cochina eres. Ve. O sea, es como está, entonces te avergüenzas de ti mismo. Y esta máscara del masoquista son los cómicos, los que se burlan de sí mismos, ¿sí? Los que suelen burlarse de sí mismas, los de stand-up, que son cómicos y se burlan de su físico y hacen comentarios de hechos. Esa es la máscara del masoquista, y aparte su cuerpo es como más gordito, más redondito, porque me estoy cubriendo, ¿sí? Prefiero yo como cubrirme, y esa es como la herida física. Suelen ocuparse incluso más de las necesidades de las personas más cercanas. Ellos no tienen tiempo para sí mismos, no están libres, y entonces suelen ocuparse más de los demás. Entonces, físicamente así se ve. A nivel físico, ellos manifiestan como un cuerpo lleno de curvas, un cuerpo ancho, redondo, tienen exceso de peso o sobrepeso, tienden a ser una persona con baja estatura. Y otra característica que suelen tener son los ojos muy redonditos y abiertos, como un niño pequeño, así ingenuo, así. Esa es como la característica que llegan a tener. ¿Ibas a decir algo, Caritina, Anaí, como que? Yo te iba a preguntar, estas heridas en específico la herida de humillación, ¿puede también ser provocadas por otros cuidadores tipo los maestros, que son los que también pasan mucho tiempo con los niños? Claro que sí, sí puede ser mira, las heridas son más profundas mientras la persona sea más significativa para nosotros. Entonces, claro, si hay un docente, una maestra, un maestro que hace un vínculo profundo con él o con ella, por supuesto que nos puede crear una herida, pero entre más significativa sea esa persona para nosotros, pues más profunda va a ser esta herida. ¿Sí? Entonces, sí, la verdad es que los maestros y las maestras pueden tener una herida, y creo que ahorita que lo mencionas, yo recuerdo a mi mamá que comenta de su maestra de 6º año, que la ridiculizaba y la humillaba y le hacía comentarios constantemente. Entonces, sí, puede ser la razón por la que podamos desarrollar la herida de la humillación, por supuesto que sí. Ya nos quedan nada más 2 heridas. La siguiente sería la herida de la traición, ¿sí? Y esa utilizan la máscara del controlador. O sea, usualmente ocurre porque no confían en los demás, piensan constantemente que les vas a mentir, que a la mínima los vas a traicionar, entonces necesitan controlar, porque si no, los vas a traicionar. Entonces, suelen desarrollar celos, control, posesión. Suelen ser especialistas en culpar a veces a los demás para no asumir como su propia responsabilidad en este sentido. Suelen ser también el centro de atención en un grupo. Y físicamente se ve como un hombre. Por ejemplo, en los hombres se ven los hombros anchos, aunque no hagan ejercicio así. A lo mejor la cadera chiquita, pero los hombros muy anchos. Y en una mujer es diferente. En una mujer la herida de la traición suele tener, es como una figura de trapecio. La mujer sería que la pelvis o la cadera es bastante más ancha que los hombros, y suelen tener los ojos grandes, una mirada intensa, pueden ser seductores, como una mirada penetrante, y una voz fuerte e imponente. Y eso también se fijan como esto le da sentido a las heridas. Es que eres muy celosa, eres muy controladora. Sí, porque igual probablemente hubo una herida previa que el sistema se ha encargado como de martillar un poquito más. Entonces necesito controlar a la otra y al otro antes de que me traicione. O sea, tratando de prevenir la traición. Y la única manera que tengo de prevenir esa traición es controlando a los demás. ¿Vale? Y luego tenemos la herida de la injusticia. La herida de la injusticia tiene la máscara del rígido, así se dice. Se convierte en una persona con mucha autoexigencia.
Físicamente es como de haber escogido la herida, hubiera sido la herida de la injusticia, porque son los cuerpos como más ad hoc. Físicamente son como muy autoexigentes, cuidan mucho su alimentación, hacen ejercicio, pero un nivel de autoexigencia muy grande. Necesitan cuidarse excesivamente a sí mismos, y no quieren sentir imperfecciones, se desconectan totalmente de su sensibilidad interior y podría parecer que son súper optimistas, aunque por dentro no sean tan optimistas. Suelen no respetar sus propios límites, pueden llegar a obsesionarse o a traspasar los límites del malestar físico, no respetándose a sí mismos. Tienen una obsesión por controlar su peso, por controlar la comida, controlar sus emociones, controlar lo que piensan los demás. Es una persona muy autoexigente consigo misma y se pone unos estándares autoimpuestos muy altos y muy elevados y hace que siempre estén obsesionados con conseguirlos. A nivel físico, estas personas tienen un cuerpo proporcionado, pero tienen unas partes como muy rígidas o como muy firmes. Tienden a apretar mucho la mandíbula, incluso pueden tener bruxismo. Sí. Es porque por la rigidez, es la máscara de la rigidez. Entonces, su cuerpo es como muy proporcionado, pero tiene partes rígidas, suelen apretar mucho la mandíbula, suelen ir como muy rectas, muy erguidas, cuidan muchísimo a su apariencia, vigilan cómo se ve en su ropa, su maquillaje, la barba, el pelo, cómo se ve, y tienen como una mirada muy viva. ¿Sale? Entonces, así se vería físicamente las heridas de la infancia y esas serían las máscaras o las características, que todos podemos tener un poco de todo. Esa es la realidad, ¿sí? Como en los apegos, tenemos una gama. En realidad, Crittender nos dice que tenemos una gama de apegos y no es que sea seguro ambivalente, inseguro ambivalente exclusivamente, no, sino que podemos ir en una gama a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces podemos tener un poquito de todo, pero siempre va a haber una herida que es como la más profunda o la que realmente pudo haber modelado nuestro físico, en ese sentido. Sí, justo eso te iba a preguntar qué pasaba cuando tenías varias heridas y entonces pues ya me imaginé yo toda así, ¿no? Sí, siempre hay una más predisponente, por supuesto, que sí. podemos tener una combinación de todos y como les digo, de repente hay heridas que dice sana, colita de rana y todo bien, o sea, algún proceso terapéutico, a lo mejor leíste un libro y eso fue suficiente para sanar esa herida, saber que existe, que le das un sentido y dices, con eso es suficiente. Pero hay heridas que sí requieren de un acompañamiento, de un proceso terapéutico para que, es como les digo, ocupamos, yo siento que es como, soy médica, entonces de repente hacíamos curaciones a los pacientes y pasaban semana tras semana y íbamos viendo cómo iba sanando, pero requieren de un acompañamiento. Ellos no podían hacerse las curaciones solos. Necesitaban venir al centro de salud para estarles haciendo las curaciones con cuidado e ir observando cómo iba sanando y si veíamos un foco de infección, bueno, luego actuábamos. Entonces lo mismo pasa con un proceso terapéutico. Necesitas ser acompañado. A veces no es suficiente un libro, no es suficiente una pastillita o no es suficiente un medicamento, sino que necesitamos el acompañamiento de un profesional para que vaya observando como este camino de la sanación y de la recuperación y que no queden capas sueltas por ahí. Yo tengo una pregunta. ¿Es posible a un niño de unos, no sé, niña de 7 años, ya empezar a ver estas heridas físicamente? Sí, claro que sí, lo puedes ver. Sí, lo puedes ver. Y incluso las niñas y los niños, si tú te vas a una casa hogar, te vas a dar cuenta de eso. En la literatura está actualizado. Los niños, por ejemplo, y las niñas que están en casas hogar por mucho tiempo, que tienen una historia de abuso, de maltrato, de trauma, los niños no crecen igual. De hecho, su cuerpo es más pequeño, crecen menos. En las tablas del desarrollo ellos van perdiendo mes con mes que van pasando, van perdiendo puntuaciones del desarrollo, sus huesos son más frágiles. Entonces, y lo ves en las niñas, o sea, no ocupas llegar adulto para identificar esas heridas. Ay, me da mucha risa cuando de repente Gaudí así dice, como preventólogos,
Entonces, yo creo que de repente, si comenzamos a identificar que puede haber alguna herida, podemos hacer preventología. Y entonces pueden iniciar un proceso terapéutico con los papás y las mamás para ver qué es lo que está pasando. Y a lo mejor vamos a ver un cambio muy importante en nuestras hijas y en nuestros hijos. Cuando comenzamos a sanar nuestras propias heridas, sanamos las de ellos y a lo mejor las de ellos no van a alcanzar a ser tan profundas. A lo mejor están heridos, poquito, ¿sí? Pero va a estar con un curita. Nosotros a lo mejor ya ocupamos una sutura y ocupamos hacer curaciones y la sutura más fuerte y el proceso es más largo. Pero si en este punto yo identifico que a lo mejor mi hija o mi hijo ya está herida, identificarlo y sanar, podrá sanar a través de mí. Tenemos la oportunidad todavía de sanar a través de ellos. Ok. Dice Anayo. Sí. Yo creo que Y de todas. hecho algo súper, o sea, algo que me hizo clic fue que cuando comenzaste a describir los aspectos físicos, o sea, yo ya he trabajado en terapia y creo que mi herida más profunda es la del rechazo, pero entonces empezaste a describir como físicamente y empecé a hacer clic con uno de mis hijos. Y fue así como de que, y me vino también a la mente esto de que inconscientemente, o sea, si nosotros tenemos esa herida, o sea, vamos pasando, es generacional, ¿no? Y por eso fue que me vino esta pregunta. Sí, porque heridos, herimos. Sí, Lastimados, lastimamos. O sea, es un hecho que esto va a pasar. Por eso la importancia de sanarnos y que más que culpa, más que trabajar esta culpa, porque parece que el sistema patriarcal hace de la culpa, o sea, nos maneja con la culpa. Y entonces cuando trabajamos a través de la culpa y cuando intentamos sanar a través de la culpa, las cosas nos pueden salir al revés. Entonces más bien es reconocerlo, tomar esta herida como lo que fue, ¿sí? Está esa herida ahí y duele cuando la tocan y va a costar trabajo y en el día a día con este proceso terapéutico que he llevado, hay días buenos y hay días malos y hay días que amanezco y sí, hoy va a ser un buen día y hay días que digo, Dios santo. Sí, porque hay pequeñas cosas que me recuerdan que esa herida sigue ahí. Leo un post, me habla mi hermana para algo, pasa algo y está esa herida así como de, ay, todavía no ha sanado por completo. No sé si alguna de ustedes ha tenido cesárea, pero es como dicen las mamás de repente, ay, es que como que me da comezón, siento como que todavía y es porque está un proceso de cicatrización. Entonces, el proceso de cicatrización puede ser doloroso y no quiere decir que la herida esté ahí abierta, pero el proceso de cicatrización también es doloroso, pero sigue sanando, pues, o sea, vamos directo a la sanación. Claro, además hay eventos, ¿no? Que de repente nos recuerdan esta cicatriz o vuelven a lastimarnos. Bueno, eso me doy cuenta recientemente, ¿no? Creo que ya tengo bajo control, por decir así algo, y de repente otra vez caigo en mi mismo dolor. Y sí, bueno, me recordaste eso ahorita que mencionabas esta parte de la cicatrización, pero aún así ya cicatrizado, aparentemente, pues siguen ahí y esa cicatriz siempre va a estar ahí. Y es más fácil identificarla. O sea, porque es eso, cuando ya la identificamos y ya llevamos un proceso de recuperación y de sanación, puede seguir doliendo, pero ya no va a ser igual, ya no va a tener el mismo impacto. Sí, ahí la identifiqué rápido y ya sé que a lo mejor con hacerle así o el sana colita, ya está. Pero no es aquella herida abierta que sangraba, que supuraba, que me mantenía como en una posición antálgica. Ya no es esa herida. Está ahí la cicatriz, de repente duele y la apachurro un ratito, me pongo algo frío y soy capaz de continuar con esto. Y sí hay mucha esperanza en la recuperación, hay muchísima esperanza en la recuperación. Muy bien. Ay, no, pues me quedo completamente muy emocionada, conmovida, realmente reflexionando sobre el tema. Me encantó. A mí también, la verdad es que les agradezco mucho que hayamos abierto este tema Sí, y que podamos hacer esta conexión. Y a mí antes de cerrar todo esto, me quisiera recomendarles este libro de Sanar la herida materna de Bethany Webster, para quien tenga la oportunidad de leerlo.
A veces dice una amiga, lo estoy leyendo despacito, porque sí, o sea, hay tantas cosas que te brincan que va relatando Bethany, que termina siendo doloroso, pero al mismo tiempo sanador saber que existen y que hay otras mujeres también que están en el proceso de sanar. Y hay una cosa muy linda que leí ayer precisamente que decía Bethany: cada vez estoy más convencida de que el mundo podrá sanar gracias a la capacidad que tenemos las mujeres de sentir toda la magnitud de nuestros sentimientos. Lo que alguna vez el mundo tachó como vulnerabilidad, tachó como algo malo, tachó como algo, probablemente sea la oportunidad de sanar a todo el mundo. Sentir o toda esta capacidad de sentimientos, de reconocerlos, de trabajar, es lo más valiente que podemos hacer. Pues muchas gracias, Andri. Realmente fue un temazo. Me llevo demasiadas reflexiones y lo más importante que me llevo es esa parte de reconocer. Yo creo que eso me deja una luz de esperanza de que, ok, lo estoy haciendo bien, voy bien, sí, o sea, ya lo reconozco, ya puedo verlo, ya puedo también detenerme, respirar y retomar. O sea, no hay nada que, retomar, sobre todo, retomar. Muchísimas gracias, Anaí. Caritina, igual si quien nos está escuchando quiere compartir reflexiones, saber qué les dejó, me encantaría leerlos, me encantaría escucharlos, estaría fabuloso seguir co-construyendo juntas todas estas nuevas cosas. O si hay algún nuevo tema, espero que no sea la primera ni la última vez que me inviten, estaría fascinante seguir trabajando sobre este tema. Claro, porque aparte viene la temporada de Empoderada 3 y de ahí puede salir la parte 2, ¿cómo no? La parte 2. Eso me gusta porque ahora ya podríamos hablar más específico de la herida materna. Así es, sí, que es otro tema también extenso. Sí. Muchísimas gracias a ambas. A ti, muchísimas gracias, realmente fue un placer. Anaí. Sí, muchísimas gracias, Andri, y sobre todo por compartir experiencias tan personales tuyas. Me gustaría si nos recuerdas también, mencionaste un libro de Fina Sanz, pero no recuerdo si compartiste el nombre. El libro de Fina Sanz, ahorita se los digo para no equivocarme con el nombre, que es muy, muy bueno también, que ella tiene varios libros. El buen trato como proyecto de vida, es buenísimo. Okay. Y hay otro que se llama también de ella, Los vínculos amorosos. Amar desde la identidad en la terapia del reencuentro. También es un libro muy bueno, aparte del de Bethany Webster. Hay otro que se llama Las almas heridas, para quien nos esté escuchando y también quiera, de Boris Cyrulnik. Las huellas de la infancia, la necesidad del relato y los mecanismos de la memoria. Así se llama, Las almas heridas, y es un súper libro también que nos va a ayudar como a profundizar sobre estos temas y a entender muchas de las cosas que estamos viviendo, que nos están pasando. De nuevo agradecerles a todas las que nos escuchan, que nos acompañan. Y bueno, pues recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook, donde podrás comadrear con nosotras experiencias de tu propia deconstrucción. Síguenos en nuestras redes como co.madrespúrpura. Y sigamos comadreando sobre divorcio, tiempo, cuerpa,